con la misma, Daniel, te miro sospechoso. Mírense. Listo. Bueno, estas fotos me las mandaron hoy. Las pegué al final a la carrera. Bien. Hoy sí, gracias a Dios. Realmente, porque ayer nos diluimos en tantas cosas que vimos, pero hoy sí las vamos a trabajar. Pero antes de eso, quiero que le echemos un vistazo a nuestro cronograma. Ahí está. ¿Cómo vamos? ¿Dónde estamos? Y hacia dónde avanzamos. Ahí está el negocio. En primer lugar, ya avanzamos la primera semana. Hoy es viernes 19 de abril y estamos en el segundo día de la segunda semana del segundo módulo. Por lo tanto, el primer módulo ya ha quedado atrás con la propuesta de la idea de investigación, el mapa mental con la ruta de elaboración del protocolo de investigación. Y en la segunda semana ya estamos trabajando en algunas presentaciones individuales que se van a dar mañana. Las presentaciones individuales están divididas en grupos y esos grupos van a encargarse de operacionalización de variables, tipo metodológico de la investigación, presupuesto, hipótesis, no sin dejar atrás los objetivos, el cronograma, la situación problema y la justificación, que no la he puesto aquí, pero que ya mismo se la voy a poner. Entonces, eso lo vamos a trabajar mañana. Mañana es un día de mucho trabajo para todos y de mucha O sea, presentación. doctora, o sea que todo eso no es que se lo vamos a presentar para mañana. No, ya, déjame terminar aquí, Rosa. He dividido la clase en grupos. A cada grupo le va a tocar un tema, ¿de acuerdo? Así es que tenemos 4 horas y creo que tenemos, ¿cuántos grupos? 1, 2, 3, creo que son 4. Aquí lo vemos ahorita les cuento. Aquí están los grupos, están señalizados en color. El primer grupo está formado por Marco, Rosa, Roger y José Adalí. El segundo grupo por Sherry Neptina, Gary Josué, Carla Lisset, Suami, Noemí. El tercer grupo por Alexa María, Luis Renato, Orlando Efraín y Heidi Giselle. Ahí llevamos 3. El cuarto grupo, Marta Elena, Daniel Alejandro, Dani Carolina y Carol Suset. El quinto grupo por Wilfredo Paz, Nicola Alessandra, Andrea Nicole y Leonela Suyap. El sexto grupo, Katia María, Telma Yolanda, Pablo Alejandro y Alex Naum. El último grupo, Kerry Suani, Olga Fabiola, William Joseph y Ana María. Entonces tenemos 7 grupos. Bien, Entonces doctora, vamos a hacer lo siguiente. yo no aparezco en el grupo. ¿Quién no aparece? Leonardo Muñoz. Zelaya. Leonardo. Ay, Sí. Leonardo, vos sos el presidente entonces, ¿de acuerdo? ¿En qué grupo te quieres poner, Leonardo? Estás Doctora, mocho. Dime, ¿quién me habla? Leonela, Andrea, Leonela la retiró la clase. ¿A dónde está Leonela? Pues Leonela va por Leonardo, los dos con L. ¿Dónde Sí, está? fácil. Número 20. Ah, sí, mira, número 20, Leonela por Leonardo, pero te lo cambio, Leonardo, ahorita mismo, espérate. ¿De Gracias, acuerdo, gracias. Leonardo? ¿Te parece ese Listo, grupo? listo. Sí, ¿verdad? Listo. Espérate, aquí lo voy a poner, Leonela por Leonardo. Leonela por Leonardo. No, Leonardo por Leonela es. Leonardo por Leonela. Listo. Entonces, miren, necesito un experto ahorita para que hagamos una tómbola. ¿Qué significa una tómbola? En esa tómbola vamos a meter los temas y los vamos a rifar. Listo. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, Alexa, Luis, Orlando y Heidi. Si a ellos les toca el tema operacionalización variables, van a escoger entre ellos qué variables van a operacionalizar. Entonces, cada uno de ustedes va a operacionalizar una variable de su tema. ¿Listo? Entonces, como son 4, van a presentar 4 variables. Como a mí me importa mucho la variable de investigación, esa es la que van a operacionalizar cada uno. Cada uno. ¿Listo? Y mañana sábado lo van a presentar. Así es que los 4 van a presentar el cuadro de operacionalización de variables para todos nosotros. Como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, ¿de acuerdo?
y tenemos 4 horas de trabajo, cada grupo tendrá 30 minutos, ¿de acuerdo? 2, 4, sí. Cada grupo tendrá 30 minutos para presentar. Entonces, en esos 30 minutos, el grupo que presente operacionalización de variables nos va a presentar el cuadro bien organizado, va a operacionalizar la variable dependiente de cada quien y probablemente 1 o 2. Yo les voy a dar las claves después. Entonces, los tienen, ¿verdad? Tienen los grupos. Por favor, el grupo número 1 es el grupo de Marco. El grupo número 2, apunten, el grupo de Marco es el grupo número 1. El grupo número 2 es el grupo de Katie, que es el que está abajo, el gris. Ese es el grupo de Katie. El grupo número 3 es el de Cherry, que está acompañada de Gary y Carlita. El grupo número 4 es el de Katia. Es el grupo de Katia, Telma, Pablo y Alex. El grupo número 5 es el grupo de Alexa, que está acompañada por Luis, Orlando y Heidi. El grupo número 6 es el grupo de Wilfredo. Y el último grupo, que es el grupo número 7, es el grupo de Marta. Ese es el grupo. El hecho de ser grupo 1, grupo 2 y 3 no quiere decir que esos sean los grupos como van a empezar. Vamos a hacer la tómbola a ver quién le toca entrar primero y quién le toca entrar después. Listo. El ejercicio está calificado en 10 puntos para cada grupo, 10 puntos cada miembro de cada grupo. Ok, listo. Entonces aquí tenemos lo que vamos, esto no es lo de la presentación, lo de la presentación es esto que está aquí. Operacionalización de variables, aquí está. Tipo metodológico de la investigación, presupuesto, hipótesis. Pero aquí solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Necesitamos un tema más. Y el tema más que se agrega son los objetivos de investigación. El planteamiento del problema de investigación. Ese es el 7º tema. Planteamiento del problema de investigación. Listo. Esta parte que tiene aquí, tipo metodológico de investigación, es un poco más compleja. El presupuesto es más fácil. Entonces, al presupuesto le he agregado yo ¿cuál fue lo que le agregué a este grupo? La justificación. La justificación. ¿Cuál dijo que era el tema adicional? El planteamiento. Aquí, la justificación. Apúntenlo, es que tengo esto en foto y no puedo. De nuevo repito. Apunten los temas. El tema número 1 no es para el grupo 1. El tema 1 es operacionalización de las variables. El tema número 2 es tipo metodológico de la investigación, que ayer lo vimos. El tema número 3 es el presupuesto. Al presupuesto le va agregada la situación, el planteamiento del problema o situación-problema, el planteamiento. Al grupo número 4, los objetivos y la hipótesis. Al grupo número 5, el cronograma y el marco referencial. Al grupo número 6, le va agregada la justificación. Y al grupo número 7, el marco teórico, avances del marco teórico, ¿cómo lo vamos a diseñar? Entonces, antes de irnos de la clase, vamos a hacer la tómbola para ver cómo les toca la presentación y en qué grupo está. ¿Listo? Repito los nombres. 1, operacionalización de variables. 2, tipo metodológico de la investigación. 3, presupuesto y planteamiento de problemas. 4, objetivo e hipótesis. 5, cronograma y marco referencial. 6, justificación. 7, marco teórico. 8, no, solo son 7. 7, marco teórico. Listo, lo tenemos. Entonces, estos son los grupos. Si le echan una foto para que no nos perdamos, estaría correcto, ¿de acuerdo? Los grupos están conformados por 4 miembros. En la presentación todos tienen que hablar. Así es que si yo digo, por ejemplo, justificación, si le tocara justificación a Wilfredo, Nicole, Andrea y Leonela,
La justificación tiene 7 pilares, así es que cada uno va a hablar de 1 o 2 pilares, ¿de acuerdo? Si yo digo planteamiento de problema, entonces allí Cherry, Gary, Carla y Swami, por ejemplo, van a hablar que el planteamiento de problema está comprendido entre la situación problema, los antecedentes del problema de investigación a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local. Y van a explicar qué es. No me van a traer artículos porque cada quien tiene su propio planteamiento de problema de investigación. ¿Listo? ¿Cuál es el más difícil? Bueno, yo considero que al que le toque justificación. Ese es el más difícil de los temas, ¿de acuerdo? Al que le toque la justificación. Entonces le voy a pedir a uno de los ingenieros que nos acompañen, que nos ayuden a hacer una tómbola para que rifemos tanto el tema como los grupos, ¿de acuerdo? Si lo quieren al azar y si no, por conveniencia, ¿de acuerdo? Así como vimos ayer, el marco metodológico por conveniencia, yo puedo decir, ingeniero tal, usted me va a hacer eso. Dime, Marta, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Disculpe que si no escuchan bien internet, es que estoy fuera de la casa, me han dejado afuera, no llaves. Vale. Pero uno va a presentar ese en base a la investigación individual. Claro, Marta, claro que sí, en base a su investigación, ¿de acuerdo? Pero si son 4 y les tocan los objetivos, pues cada miembro va a presentar un objetivo de su tema. ¿Listo? No van a presentar el tema de uno solo, porque todos van calificando. ¿De acuerdo, Marta? ¿Listo? Ana, pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. A nosotros como grupo 7 nos toca avances del marco teórico. No, todavía no hemos distribuido los grupos, Ana. Ah, ok. No los hemos distribuido. Va a haber una tómbola perfecto. para la presentación y una tómbola para los temas. Todavía no los hemos distribuido, Ana. Ajá, pero igual. Pero como voy a estar con premoniciones, te va a tocar. Dime. Llamando la mala suerte. Sí, mira, fíjate, vos estás con premoniciones. Bueno, entonces, si quieres, ya te lo pongo de un solo. ¿Qué decís? Pero en este caso, por ejemplo, el marco teórico será hablar una parte de cada uno de los, No. los temas de investigación. Lo que vos tenés que hacer, Ana Suazo, es decir, bueno, el marco teórico tiene la siguiente estructura, lo que hemos hablado ayer. Por un lado, el marco conceptual, que son los conceptos y los análisis de artículos de investigación traídos de otros lares. En segundo lugar, el marco legal, donde hablarán de las leyes. Y en tercer lugar, el marco teórico propiamente dicho. Entonces, lo que van a hacer es que van a escoger de los temas de ustedes. ¿Y cómo vamos a desglosar el marco teórico? 3.1, historia. 3.2, epidemiología. 3.3, antecedentes patológicos. No me van a describir más nada. Lo que van a hacer es un desglose del marco teórico. Así es que más bien ese es el tema más fácil, porque no van a hacer mucho más nada, ¿de acuerdo? Y van a hablar cómo debe de ir organizado, cómo son las referencias, dónde deben ir las referencias. Listo, muy bien, Ana. Dime. Gracias, doctora. Ok, con muchísimo gusto. Dime. Doctora, pero por ejemplo, nos dijo ayer que en el marco teórico los de salud no íbamos van a llevar la parte legal. No van a llevar, pero ustedes tienen que presentar para los que sea necesario presentar el marco legal, para los que no, Telma, ¿de acuerdo? Listo, perfecto. Muy bien. Pero como Ana ya quiere trabajar en marco teórico, pues si todos están de acuerdo se la seleccionamos, pero si no, lo correcto es que esperemos la tómbola, Ana. Vos que andate apurada, ¿de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿alguna más pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Copiaron el cuadro? Sí, un momento, solo me estoy renombrando porque dice que me llamo Zoom. Un momento, por favor. Ahí está. Listo. Bueno, entonces arranquemos. Bendiciones para todos y de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a mi clase. Bien. Tenemos entonces, este es el mismo cuadro, pero este cuadro tiene la particularidad de que su trabajo
de metodología de investigación tiene 4 avances. Ahorita estamos en el borrador del primer avance. Entonces, para esta semana, no para esta semana que estamos, y le voy a dar una fecha tope. La fecha tope será el lunes de la semana que vamos a volver a encontrarnos. Que es feriado, porque va a ser 1 de mayo, creo. El lunes o el martes es 1 de mayo, no lo sé. Para esa fecha, entonces, ustedes tienen que tener el avance 2, el avance 3 y el avance 4. ¿Qué tenemos hasta el día de hoy? Tenemos el avance 1 casi completo y tenemos gran parte del avance 2. Lo que ustedes no tienen, excepto algunos que ya me han enviado marco teórico, es el avance 2 y el avance 3. Del avance 2, el marco contextual, lo que quiero que me hablen es de su unidad de salud o del lugar donde ustedes van a hacer la investigación. Ahorita me van a hablar no de lo general, me van a hablar de lo específico, que es la unidad de salud. Si es el hospital escuela, pues será el hospital escuela universitario. Si es Catacamas, si es Danlí, de eso, de donde van a hacer la investigación. Es la última parte del marco contextual, que es el capítulo 2. Y del marco teórico, al menos deben enviarme 10 páginas de marco teórico bien referenciadas. Referencia a Vancouver. Y APA, para los que son APA. Hoy vamos a hacer un ejercicio APA. Listo. El trabajo en casa es, entonces, aquí lo tienen, una matriz de alineamiento del tipo metodológico de investigación. Ayer hicimos la matriz, o la tienen que explicar. El cronograma y el presupuesto, ya hicimos el cronograma, estamos trabajando en el presupuesto. La operacionalización de variables, que ayer la iniciamos. Y la propuesta del diseño del instrumento de investigación. Al menos tienen que presentar unas 15 preguntas cada uno. Al menos 15, no menos de 12. 12 a 15 es el rango. Eso va a ser un documento escrito final. Bien. Ya sabiendo todo esto, pues entonces arrancamos. Este es un cuadro que lo plagié a una estudiante, donde ella puso las delimitaciones de su investigación. Entonces, para la presentación de mañana, el que presente planteamiento de problema, quiero que por favor presente este mismo esquema. Cómo va a delimitar persona, lugar, tiempo y la delimitación teórica, ¿de acuerdo? Ese mismo esquema, por favor. Bien, hablemos entonces de hipótesis. Cuando hablamos de una hipótesis, hablamos de una explicación anticipada que me permite a mí, como investigadora, acercarme a la realidad. Yo se las he dado de otra forma y les digo, si usted puede responder su pregunta de investigación, usted tiene una hipótesis. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de hipótesis y entonces ustedes deciden cuál es la hipótesis, cuál es el tipo de hipótesis que van a utilizar en su investigación. Las hipótesis científicas son enunciados teóricos. Son supuestos no verificados, pero muy probables, referentes a variables o a una relación que exista entre variables que ustedes han enunciado en el título de su investigación. Y oigan la segunda premisa. Son afirmaciones en forma de conjeturas sobre la relación que existe entre dos o más variables. De ahí que las hipótesis se derivan de las variables de su estudio. Las hipótesis se derivan de las variables de su estudio. Sabiendo eso, entonces, es necesario destacar que la ciencia no se reduce a registrar o acumular los hechos, sino que busca una sistematización, una generalización y una interpretación a través de comprobar las hipótesis que yo doy. Aquí es donde hablaba con Luis al inicio de la clase y le decía que esta mañana estuve 3 horas con los residentes de último año de anestesia, reanimación y dolor, hablando de comprobación de sus hipótesis.
Las hipótesis que ustedes plasmen en su investigación hay que probarlas. Aquellos estudiantes que tengan temas descriptivos solos no necesitan plasmar una hipótesis. Los que hablamos ayer, no, tu tema es descriptivo. Aquellos estudiantes que tengan una hipótesis correlacional, necesitamos probar las hipótesis. Hipótesis causal, necesitamos probar la hipótesis. ¿Y cómo se prueba la hipótesis? Con SPSS, Excel avanzado, Atlas T, EpiInfo, la que usen. Yo voy a usar SPSS, versión avanzada. Ustedes pueden usar la versión más suavecita, que es la 22 o la 24. Yo uso versión 31 actualmente. Tengo la 29 que me gusta, pero yo uso 31 para probarles sus hipótesis. Así es que en eso vamos a probar las hipótesis cuando ya estemos en seminario de tesis. No ahorita, pero ahorita sí la van a lanzar. Tienen que darme una hipótesis. No toda conjetura o suposición es una hipótesis. Es una hipótesis científica. Una predicción con una sola variable no es una hipótesis. Por lo tanto, aquellos que solo están estudiando calidad en la atención y es un tema descriptivo, no necesitan plasmar una hipótesis. Las hipótesis entonces indican el camino que se ha decidido seguir para solucionar el problema. ¿Cómo voy a resolver el problema de la hemorragia posparto? ¿Cómo voy a solucionar el problema de los desechos en Dundee? ¿Cómo voy a solucionar el problema ergonómico en Catacamas? Es entonces el camino que yo, el investigador, he decidido seguir para solucionar ese problema. ¿Cuál es el papel de las hipótesis en la investigación? En primer lugar, orientan la búsqueda de algún orden o regularidad de los hechos que yo, el investigador, observo. Ayuda a seleccionar hechos significativos y descarta otros hechos que son carentes de significación para la investigación. Ofrece soluciones o explicación al problema de investigación. Esto hace que las hipótesis tengan condicionantes o que tengan condiciones propias para su estudio. ¿Qué condiciones? Las hipótesis deben de ser claras, conceptualmente claras y fácilmente comprensibles. Por ejemplo, mi hipótesis de la clase es que todos van a pasar la clase con muy buena calificación. Esa es mi hipótesis de investigación, ¿de acuerdo? Que todos van a pasar la clase, entonces yo tengo que probarla. Y para probar mi hipótesis, tengo que ponerlos a trabajar y hacerles unos examencitos, ¿de acuerdo? Y ustedes, su trabajo es convencerme a mí de que esa realidad no es empírica, que es real. Entonces, los términos utilizados deben de tener una realidad empírica. Empírica es lo que a diario estamos viviendo en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en nuestro ambiente. Las hipótesis, entonces, ahí está la parte, deben ser susceptibles de verificarse mediante el empleo de técnicas accesibles. Herramientas. Herramientas. ¿Qué herramientas? Lillyforce, el DOG, que son herramientas estadísticas que me permiten a mí probar si mi hipótesis es válida o si acepto mi hipótesis nula. Las hipótesis entonces deben ser específicas o capaces de especificación. No deben de ser amplias o generales. Tomen como sus preguntas específicas, los objetivos específicos, hipótesis específicas para que las puedan comprobar. Deben además hallarse en conexión con teorías que ya están establecidas y deben tener alcance general, es decir, no deben de referirse a un solo hecho, sino deben de representar un valor de generalidad en el campo o sector donde ustedes están trabajando. Eso es en la delimitación geográfica de su investigación. Deben proponer una respuesta a su problema. Y su problema es una pregunta. Entonces yo les decía ayer,
Si ustedes pueden responder su pregunta de investigación, tienen una hipótesis. Ahí se lo dice. Debe proponer una respuesta a su problema objeto de la investigación. Y el problema objeto de investigación se convierte en una pregunta de investigación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la posibilidad que tiene el hospital de aceptar embarazadas de 10 años y tratarlas ahí? Entonces, ninguna posibilidad. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Aquí viene el asunto. Eso es lo que quiero que cojan. Las hipótesis tienen elementos. ¿Cuáles son los elementos? Número 1, unidades de análisis. Número 2, variables. Y número 3, elementos lógicos. Pregunta de examen, que se los van a venir en examen. ¿Cuáles son los elementos que componen una hipótesis? Ah, pues son 3. Las unidades de análisis, las variables y los elementos lógicos. ¿Qué sabemos hasta hoy? Hasta hoy sabemos las unidades de análisis. ¿Qué es una unidad de análisis? Es una unidad muestral. ¿Qué están estudiando ustedes? Entonces ponga ahí. Mi unidad de análisis es hombres y mujeres, niños y niñas, casas, viviendas, carreteras, qué sé yo. Entonces, ¿quiénes son las unidades de análisis? Son los individuos, los grupos, las viviendas, las instituciones, las localidades, etc. Es su unidad muestral o unidad de análisis. En segundo lugar, las hipótesis tienen variables. ¿Y qué son las variables? Ya sabemos que son las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que tienen mis unidades de análisis, ¿de acuerdo? Hombres y mujeres adultos mayores de 60 años, por ejemplo. Y luego tienen elementos lógicos. ¿Y qué son los elementos lógicos? Son aquellos elementos que me permiten relacionar mis unidades de análisis con mis variables, ¿de acuerdo? O sea, lo que me permite conectar mis hombres y mujeres, mis grupos de estudiantes, mis viviendas con mis variables. Y aquí vienen una cantidad de elementos lógicos que van a ver. Pongan atención. Cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será, años más tarde, el índice de delincuencia juvenil en aquellos. Es una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Qué significa esto? Entonces digo yo, ¿cuáles son las unidades de análisis aquí? ¿A quién estoy estudiando? A los niños y al grupo familiar. Quiero que quede claro. Esas son mis unidades de análisis. ¿Cuáles son mis variables? Tengo dos grandes variables. Una variable llamada rechazo emocional y otra variable llamada delincuencia juvenil. ¿De acuerdo? Yo estoy estudiando delincuencia juvenil y el rechazo emocional es la variable independiente, la que queda por fuera, pero mi tema es delincuencia juvenil. ¿Y cuál es el elemento lógico? Cuanto mayor es, cuanto menor es. Esos son los elementos lógicos. Cuanto mayor es, tanto mayor será. Cuanto menor es, tanto menor será. Se llaman elementos lógicos o conectores. ¿Qué conectan los elementos lógicos? Conectan a las unidades de análisis con mis variables. ¿De acuerdo? Entonces vean, si por aquí anda su ejemplo si por aquí anda su hipótesis, porque ustedes pueden decir, cuanto mayor es el número de personas emigrantes, ¿de acuerdo? Tanto mayor será la necesidad de instalar campamentos o casas o yo no sé, casas de habitación en Dalí. Es un ejemplo. Entonces ahí tenemos los tres. Voy para atrás. Repito, los elementos son las unidades de análisis, las variables y los elementos lógicos. Las unidades de análisis son lo que yo estoy estudiando. Las variables son mis variables. No todos tienen variable dependiente e independiente. Pueden tener dos variables dependientes o una variable independiente. Y los elementos lógicos son estos. Cuanto mayor es, tanto mayor será. Veamos otro
otro tipo de hipótesis. Estas hipótesis que traigo a mención se llaman hipótesis generales, llamadas también hipótesis conceptuales. ¿Y cuáles son? Pues son aquellas que engloban todos los aspectos del problema a investigar y que tienen relación con todas las variables que intervienen en su investigación. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo es, la desnutrición es un problema originado en la estructura socioeconómica defectuosa de la sociedad. Yo podría decir, las malas calificaciones son un problema originado en las redes sociales, en la distribución defectuosa o anormal de la comunicación en redes sociales. Entonces, esta es una hipótesis de concepto. Yo estoy dando un concepto muy general. Entonces, existe lo que llamamos también, aquí se llaman hipótesis generales. Estas que vienen a continuación se llaman hipótesis operacionales. La mayoría de ustedes tiene hipótesis operacionales. Es la hipótesis inicial que plantea el investigador cuando da una respuesta anticipada al problema que es objeto de su investigación. Es lo que les decía yo ayer. Esta hipótesis plantea relaciones específicas y particulares en cada una de las categorías, de las dimensiones y de las variables secundarias con las variables primarias que usted tiene en su investigación. Se llaman hipótesis de trabajo. Si yo le voy a dar respuesta a mi pregunta, es mi hipótesis de trabajo. Ejemplo, nos interesa estudiar desempleo, digamos, en la ciudad de Dundee. Y el investigador propone la siguiente hipótesis. Hipótesis, fíjense de nuevo, de trabajo o alternativa. Hipótesis de trabajo. Las principales causas de desempleo en la ciudad de Dundee están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Por las medidas económicas del gobierno nacional. Esta es una hipótesis de trabajo. Tengo que investigar. Tengo que investigar, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto, yo voy a dar un ejemplo 2. Estamos estudiando el fenómeno del alcoholismo entre los adolescentes. Y se plantea una posible relación entre el alcoholismo, la estructura familiar y la frecuencia de consumo. Entonces dice así, hipótesis alternativa o hipótesis de trabajo. Los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en el consumo de licores que los hijos adolescentes de los padres, que los hijos adolescentes que viven con sus padres en familia nuclear. Esta es una hipótesis de trabajo, porque lo que estamos estudiando es el alcoholismo en adolescentes, la estructura familiar y la frecuencia de consumo. Esta se llama hipótesis de trabajo. Ejemplo número 3 de rendimiento académico y edad. A menor edad del estudiante, mayor es el rendimiento académico en el área de estudios generales. Si la quieren ver así, esta hipótesis tiene conectores. A menor, mayor. A menor edad, mayor es el rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las variables? Bueno, las variables es el rendimiento académico. Listo. ¿Y cuáles son las unidades de análisis? Los estudiantes. Entonces, ustedes pueden hacer una de estas hipótesis en su tesis también cuando tienen dos variables que las están correlacionando. ¿De acuerdo? Dos variables que las están correlacionando. Existen otras variables descriptivas que se las recomiendo a todos aquellos maestrandos que tienen hipótesis, que tienen temas descriptivos. Son aquellas hipótesis o suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación, una persona o una organización. Creo que hay una tesis que lo describe muy bien, que es la tesis que está hecha en estudiantes de la Universidad Católica. Él puede montar una hipótesis descriptiva perfectamente porque va con su tesis. El ejemplo es, las principales características del desempleo son, en la ciudad de Catacama, son la edad, el nivel educativo y el sexo.
¿Qué es esto? Una hipótesis que describe lo que él está investigando. De nuevo, las principales características del desempleo en la ciudad de Catacama son la edad, el índice, el nivel educativo y el sexo. ¿Cómo se llamará esta tesis? Correlación, no, se llama desempleo según edad, nivel educativo y sexo, o características socioculturales del desempleo. Así se puede llamar. Existen otro tipo de hipótesis, mis queridos estudiantes, que se llaman hipótesis estadísticas. Estas son suposiciones que se formulan en base a términos estadísticos. Por ejemplo, hipótesis 1. El 25% de la población desempleada corresponde a personas con nivel académico profesional. Pero para que lancen ese 25%, tienen que haber tenido un estudio completo de la población que están analizando y lanzar una hipótesis que es un supuesto. Acuérdese, es un supuesto. Y usted lo que va a comprobar es que sí es cierto ese 25. Entonces, la hipótesis 1 es su hipótesis de trabajo. Y la hipótesis nula es lo que, si les aparece que es el 50 o que es el 30, no van a comprobar esta, sino que la otra. Otro ejemplo, en el 87% de las familias cuya cabeza sufre de desempleo, cada uno de los otros miembros presenta alto grado de estrés familiar. Alto grado de estrés familiar. Bueno, hablemos entonces de la hipótesis nula, que es la que muchas veces sale a flor cuando nosotros no podemos comprobar nuestra hipótesis de trabajo. La hipótesis nula indica que la información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo que yo plasmo o planteo. Por ejemplo, la hipótesis nula dice, el fenómeno de desempleo en la ciudad de Danlí no está determinado por las medidas económicas del gobierno. Esa es nula. Porque yo anteriormente dije que el fenómeno, aquí está, ¿ven? Las principales características del desempleo sí, en la ciudad de Danlí son la edad, el nivel educativo y el sexo. ¿De acuerdo? Esta hipótesis dice, el fenómeno de desempleo en la ciudad de Danlí no están determinados, la anterior decía que estaban determinadas por las medidas económicas del gobierno y aquí dice que no lo está. Entonces las hipótesis que ustedes pueden plantear serán estas, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis alternativa de trabajo dice, el fenómeno de desempleo en la ciudad de Danlí está determinado por las medidas económicas del gobierno. Y la hipótesis nula, el fenómeno de desempleo en la ciudad de Danlí no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. ¿De dónde obtenemos nuestras hipótesis, mis queridos máster? Hay varias fuentes, de la teoría, de la observación, de la información empírica, de la entrevista con personas especializadas. De la teoría, estas se llaman hipótesis conceptuales. ¿Dónde encontramos definiciones conceptuales? En la segunda columna de operacionalización de variables. Ahí encontramos los conceptos. De la observación. Es una hipótesis de hechos concretos que se adquiere de escuchar a las personas o por el análisis de las características que usted observa en los fenómenos o de los fenómenos. Oigan bien esta porque les voy a preguntar. Lo voy a repetir. De la teoría y se llaman hipótesis de concepto. De la observación de hechos concretos basado en escuchar a personas, compañeros de trabajo, o por el análisis de las características que usted observa de los fenómenos. De información empírica que se encuentra disponible. Puede ser experiencia personal, análisis estadístico, información recopilada de informantes claves, de ahí. ¿De dónde más puedo obtener información para elaborar una hipótesis? De entrevista con personas especializadas.
Estas entrevistas son opiniones que pueden tener personas que tienen un nivel determinado de conocimiento sobre el problema que investigan. Ya vamos a dar algunos ejemplos. Bien, voy a detener ahí. Cuando yo llegué a trabajar al Seguro Social, me dijeron, mire doctora, usted no se mueva de esta silla porque cada 5 minutos viene el jefe de personal a pasar inspección. Entonces yo ahí sentadita en mi silla sin moverme. Listo. ¿A qué se refería esta persona? Se refería a algo que viene sucediendo día con día. Tuve una ingeniera en la clase que decía que en su edificio, que era nuevo, había un área que se llamaba la mascota. La mascota fue un perro que apareció en la construcción y que los dueños de la compañía lo adoptaron, a tal grado que durante todos los 2 años que estuvo la construcción, el perro pasó ahí. Por lo tanto, el perro ahora era parte del edificio, viajaba por el edificio, le ponían de comer y todo. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando precisamente de lo que dice aquí, de información empírica disponible, y puede ser por experiencia personal, puede ser por análisis estadístico, puede ser de información que se recopila de informantes claves. En todos los trabajos donde nosotros estamos, siempre hay información empírica. No, a ella le gusta que vengan temprano. No, a ella no le gusta que coman aquí. No, a ella no le gusta que salgan a la calle. No, a ella prefiere al jefe. Y así nos dicen cosas. ¿Y quién nos dice esa información? Pues nos las dice el aseador, el que limpia, la mujer que llega a vender cosas, o la obtenemos de entrevista con personas especializadas o de lo que nosotros observamos. Entonces existen otro tipo de hipótesis llamadas, y estas ya son estadísticas, de asociación, de covarianza o causales. Las de asociación, un ejemplo dice, el estrés contribuye al bajo rendimiento en el trabajo. De covarianza, a mayor ingreso familiar, mayor consumo. Causales, si se agota la batería del automóvil, no funcionará el sistema eléctrico. Causa. ¿Quién tiene tesis causales? Hay 2 o 3 en nuestro equipo que son descriptivas causales. ¿Quién tiene tesis de covarianza? No hay ninguna. ¿Quién tiene tesis de asociación? Hay como 9 tesis correlacionales o de asociación. Entonces podrían tener una hipótesis suavecita como la que da ahí. Las relaciones de tipo causal siempre serán más poderosas que las de covarianza. Y estas serán más poderosas o más fuertes que las de asociación. No tenemos de covarianza, pero sí tenemos de asociación y sí tenemos causales. Existen otras formas de hipótesis, llamadas hipótesis por oposición. Cuanto más bajo sea el ingreso económico, más alta será la tasa de natalidad. Por paralelismo, cuanto más alto sea el grado de educación de las madres, menor será el riesgo de enfermar de sus hijos. Por relación causa-efecto, el ingreso personal de los trabajadores determina su condición de vida. Opuestas la primera, paralelas la segunda, y una causa el efecto de la otra. El ingreso personal determina la condición de vida. Por recapitulación, el éxito de la campaña de la vacunación está condicionado por 3 factores: la participación comunitaria activa, la adecuada red de frío, la campaña educativa sobre las vacunas. Por interrogación, ¿es la educación un factor determinante en la mortalidad? Así es que pueden poner como hipótesis su pregunta de investigación. Si tienen como pregunta de investigación su título metido ahí, lo pueden hacer. Son hipótesis formadas de una manera interrogativa. Hablemos entonces de los indicadores. Ayer hablamos que los indicadores son subvariables convertidas en preguntas. Edad. ¿Qué edad tiene usted? Sexo. ¿Cuál es el sexo del participante? Procedencia. ¿De dónde procede el paciente? Estado civil. ¿Cuál es el estado civil del paciente?
cuando yo les vaya a valorar sus preguntas, voy a valorar la construcción de las mismas. Se llama valoración del constructo. Constructo es la construcción de las preguntas. No me vayan a ir a poner sexo, edad, religión. ¿Qué es eso? Tiene que elaborar la pregunta para su tesis. Como ustedes vayan al campo a recoger la información, yo no me daré cuenta. Pero para su tesis, para su anexo que dice instrumento de encuesta, usted me tiene que elaborar las preguntas de la investigación. ¿Cuál es el sexo del participante? ¿O cuál es el género de los médicos residentes, por ejemplo? Entonces, los indicadores, las variables que conforman las hipótesis, deben ser medidas a través de indicadores. Estos pueden ser los indicadores o las variables o las preguntas cualitativas o cuantitativas. Ayer hablamos de quienes tenían variables de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Entonces, bien, ¿cómo voy a verificar una variable? Aquí viene donde no le gusta para nada. Listo. Una vez que yo formulo mi variable, ¿qué es lo que he hecho? He planteado una variable, una vez que yo formulo mi hipótesis, por atrás, ¿qué es lo que yo he hecho? He planteado una hipótesis de estudio y una hipótesis nula. Esto tiene metido dentro de ello el problema objeto de investigación. Entonces yo les digo, ¿para qué nos vamos a enredar? Agarren su pregunta de investigación y respóndanla. Y de esa manera tendré yo mi hipótesis. Y a esa respuesta denle un sentido positivo y un sentido negativo. Y ahí tendrán una hipótesis nula, que es la 0, y una hipótesis alternativa o de investigación. Número 2. Debo elegir la prueba estadística adecuada para considerar las características del tema. Entonces, déjenme a mí ayudarles. No me vayan a venir a decir, no, yo voy a usar Kolmorogov, Smirnov, y yo voy a usar Lillyfors. Yo les voy a decir, si su hipótesis es así, usted va a utilizar esta herramienta o alfa de Cronbach. Yo les voy a decir, ¿de acuerdo? Lo que sí me tienen que decir ustedes es el nivel de significación en el que vamos a medir nuestras hipótesis. ¿Qué significa el nivel de significación? Significa el nivel de confianza para aceptar o rechazar la hipótesis. ¿A qué nivel de confianza vamos a trabajar, mis queridos máster? A 0.05. O sea que el 99.95% será de fiabilidad y la confianza estará en P menor o mayor que 0.05. Eso es una prueba estadística que ustedes ya la han venido viendo en estadísticas anteriormente. Luego, para verificar mi hipótesis, debo recoger los datos de una muestra representativa en base a la población y a la muestra del estudio. No voy a tener 10,000 habitantes y voy a hacer 32 encuestas. ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? Debe de ser una muestra representativa de su población. En el número 6, debo de estimar la desviación estándar de la distribución muestral de la media. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, ustedes ya lo saben. Existen dos tipos de medidas. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, que dentro de una campana mágica llamada campana de Gauss, me dice que los datos andan justo cercanos a la media, al centro. Listo. Y las medidas de dispersión son todos aquellos datos que andan en las colas de la campana o rebotando por todos lados. ¿Ok? Entonces la desviación estándar, que es una medida de dispersión, es la que voy a buscar para sacar mi chi cuadrado, que es la herramienta que voy a usar a este nivel.
Debo entonces transformar la media, que es la medida de tendencia central, en valores Z o T para hacer una prueba estadística seleccionada. Y allí entonces yo tomo una decisión estadística y le digo, Luis, su hipótesis es perfecta. ¿De acuerdo? Cumple con todos los requisitos. Sigamos. ¿Y dónde le voy a decir esto? En su prueba piloto. En su prueba piloto. Finalmente, tomo la decisión estadística y concluyo. ¿Cómo concluyo? Rechazando o aceptando la hipótesis. Si la hipótesis de Luis no es aceptada, es rechazada la hipótesis de trabajo, entonces aceptamos la hipótesis nula y es válida su investigación. ¿De acuerdo? Recuerden lo que les dije. Le van a dar respuesta a su pregunta, pero la respuesta ustedes no saben. Ustedes piensan que será así. Piensan que será así. Pero si no es así, va a ser de la otra forma. Y si la otra forma es la que le sale en la prueba estadística, su estudio también es válido, con una hipótesis nula, pero muy válido, igual a la hipótesis del trabajo. Entonces, aquí hay otro tipo de hipótesis que podrían usar que son interesantes. Estos tipos de hipótesis están relacionadas con su problema de investigación, el marco teórico y el tipo de investigación que tanto el problema como el marco generen. Entonces, se fijan qué importante es su marco teórico, sus hipótesis y el planteamiento de su objetivo y pregunta de investigación. Entonces, si vemos las hipótesis de asociación o de covarianza, es cuando se establece una determinada correspondencia o correlación entre dos o más variables. Una modificación de una puede modificar a la otra. Por ejemplo, si aumenta X, aumenta Y. Si aumenta X, disminuye Y. Si disminuye Y, aumenta Y. Y si disminuye X, es X la anterior, disminuye Y. Es una regla de 4. Por eso se llama covarianza. Aumenta una, aumenta la otra. Disminuye una, disminuye la otra o aumenta la otra. Ese es el mismo sentido. Ejemplo de un tipo de hipótesis enunciado anteriormente. Los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. Hay que comprobar. Hay que comprobar. Los estudiantes egresados de escuelas estatales obtienen índices académicos más bajos que los egresados de escuelas privadas. Pienso que es una hipótesis nula. No creo que sea tan así como lo está diciendo ella. ¿De acuerdo? O él. Listo. Ejemplos de hipótesis. Díganme de qué se trata. Así es que vamos a hacer un ejercicio aquí y levantan su manito y me dicen de qué se trata. El incremento de conocimiento del diabético sobre su enfermedad y tratamiento influye en el mejoramiento de las actividades de autocuidado. ¿Qué tipo de hipótesis será? El incremento o el aumento o el mayor conocimiento que tenga el diabético sobre su enfermedad y tratamiento influirá en el mejoramiento de las actividades de autocuidado. Dime, Luis, adelante. Creo que esa es una hipótesis alternativa. Es una alternativa y podría ser una hipótesis de correlación o asociación también, ¿de acuerdo? De acuerdo, totalmente de acuerdo. La primera notificación sobre el diagnóstico de su enfermedad produce angustia en el paciente diabético. ¿Y esta qué les parece? La primera notificación sobre el diagnóstico de su enfermedad produce angustia en el paciente diabético, a mayor, menor o a mayor, mayor. ¿De acuerdo? Estas hipótesis que ustedes lanzan aquí en enfermedades tienen que tener cuidado. Es una hipótesis. No sabemos si va a suceder lo que ella está haciendo. Esta es una hipótesis también de lo que estamos diciendo aquí atrás. A mayor conocimiento, mayor cuidado. Así como decía aquí, aumenta X, aumenta Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la misma. Esta es la misma. Bueno, aquí hay unas hipótesis de relación causal. Fíjense bien, ahí está dicho de qué son. Los niños que nacen con circular de cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva o irritable.
Está diciendo una causa. Los niños que nacen con circular de cordón desarrollan una conducta hiperactiva e irritable. Habría que ver si es cierto. Habría que hacer una tesis de exploración observacional y seguir a los niños durante 7, 8 años a ver si tienen una conducta hiperactiva. El hábito de fumar cigarrillos produce cáncer. Habría que verlo. ¿Cáncer de qué? De pulmón, de estómago, de laringe, de lengua, qué sé yo. Pero estamos relacionando. Entonces habría que hacer un estudio longitudinal. Entonces aquí abajo dice, la investigación metódica y constante produce conocimiento. Ahí me parece que sí. Está hablando de causa de conocimiento. Y luego tenemos un pequeño cuadrito aquí, que es una forma de cómo yo voy a seguir algunos criterios para formular una hipótesis. Le pueden echar una foto. En primer lugar, siempre formule su hipótesis de manera afirmativa. Siempre. Porque si usted cree en la investigación que está haciendo, afirme. No niegue, no vaya a negar. Por eso le decía a Marta, yo recuerdo que le dije ayer, muy mala, mala, regular, buena y muy buena. Usted va buscando el bueno, muy bueno, que valgan 5 o 4. Pero si pone muy buena, buena, regular, mala y muy mala, va a tener puntos muy altos en mala y puntos muy bajos en buena. ¿De acuerdo? Así es que voy desde puntear lo muy malo hasta puntear lo muy bueno. Listo, líquido puro. Entonces aquí dice, ¿cuáles son los criterios para que yo formule una hipótesis? Entonces, los que van a presentar hipótesis mañana, me encantaría que presentaran un cuadro como este, no me lo vayan a chepear, no vayan a decir que yo soy la autora, sino que vean cómo y ustedes sorpréndanme, ¿de acuerdo? Entonces dice, siempre formule una hipótesis en forma afirmativa. Plantee siempre la relación entre dos variables que son las variables de su estudio. Debe posibilitar la prueba de las relaciones expresadas, o sea, trate de que sea una hipótesis descriptiva, de asociación, de covarianza, ¿de acuerdo? Y debe de poder ser predictivo y explicativo. ¿Cómo va a predecir o cómo va a explicar los resultados que usted va a obtener? Listo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para formular una hipótesis? En primer lugar, el enunciado se debe de expresar en forma positiva. Ejemplo, esto provoca, esto produce, esto genera. Y esto es muy distinto a decir, no produce, no genera, no provoca. Láncese sin paracaídas. Esto produce una mejora en la calidad de atención. La relación de variables independientes es muy importante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la circular del cordón con la variable dependiente conducta hiperactiva. Esto debe de estar debidamente planteado. Entonces usted haga una correlación en ese sentido. ¿Cuáles son los requisitos de toda hipótesis o los requisitos que yo necesito? La hipótesis se refiere, como les dije anteriormente, a variables y a unidades de análisis y signos de conexión o de correlación. Debe referirse a un solo ámbito de la realidad. Los conceptos deben de ser claros y precisos. Deben contar con realidades o eferentes empíricos observables. Y en el planteamiento se debe prever la técnica para probar la hipótesis. Finalmente, ya estamos por terminar esta parte. ¿Cuáles son los requisitos de la hipótesis? Para el proceso de análisis estadístico inferencial de los datos que yo recolecto, debe plantear usted hipótesis estadísticas. Estas se postulan cuando se trata de decidir si existen diferencias o no para variables en dos muestras, o si los datos de una muestra son comparados con los datos del universo. Hay estudiantes que están teniendo dos muestras, una para recién nacidos y otra para embarazadas, una para niños, otra para hombres y mujeres, una para jóvenes y otra para ancianos.
Entonces, allí tienen que plantearse el hecho de que los datos muestrales de los datos muestrales que van a representar su universo y su población deben de ser planteados estadísticamente. La hipótesis nula, entonces, llamada hipótesis cero o hipótesis de no diferencia, se refiere al planteamiento del supuesto de que el valor observado en una población o en una muestra o en una variable no difiere del encontrado en otra población, en otra muestra o en otra variable de interés. La hipótesis nula, entonces, se establece con el propósito de que sea rechazada, ese es el propósito. Pero si su hipótesis de trabajo no es efectiva, su hipótesis nula, sale y dice, yo triunfé. ¿De acuerdo? Cuando se efectúan pruebas estadísticas, usted suele asumir la hipótesis nula sin que se exprese de manera explícita. Puede obtener esa respuesta. Puede ser que lo que usted esté creyendo no le salga, pero esa hipótesis es válida. Su hipótesis alternativa, y aquí traigo un ejemplo, los niños que nacen con circular de cordón umbilical tienen diferentes posibilidades de desarrollar una conducta hiperactiva e irritable que los que no la tienen. Entonces, usted mejor plantee una hipótesis alterna, porque anteriormente dijo, los niños que nacen con circular de cordón tienen una conducta hiperactiva o irritable, pero en esta hipótesis alterna, ustedes dicen, los que nacen con circular de cordón al cuello, para los que son ingenieros, cuando los bebés nacen, traen el cordón umbilical amarrado al cuello y cuando los hipotes están saliendo, se están ahorcando. Entonces, lo primero que uno hace es quitarles la soga que traen al cuello para que los hipotes nazcan bien. Entonces, están diciendo que ese momento de pequeña asfixia que tienen en el trabajo de parto provoca esta conducta hiperactiva, pero eso no lo podemos establecer si no tenemos un estudio longitudinal. Entonces, planteamos una hipótesis alterna. Tienen diferentes posibilidades de desarrollar una conducta hiperactiva o irritable que los que no traen circular de cordón. Aquí todos mis estudiantes no trajeron circular de cordón, porque ninguno lo miro irritado yo. Bueno, algunos se irritan cuando les aparece un 7 por un 10. Listo. Bien, voy a detenerme 5 minutos aquí, me voy a levantar a traer agua y ustedes van a elaborar su hipótesis. Listo. Luego yo voy a decir 4 nombres y me van a presentar en una diapositiva la hipótesis que creen. ¿Ok? Así es que elaboren su hipótesis. Les voy a dar 10 minutos para eso. Me voy a levantar ahorita. Si tienen una pregunta, este es el momento. Porque luego tenemos el muestreo. Ya vamos a cambiar de clase. ¿Tienen alguna consulta? ¿Estamos bien? No. Dejo de presentar. Entonces, elaboren la pregunta. Le voy a pedir, por favor, a Daniel que me dé 4 números. Daniel, dame 4 números, por favor. De vos va a depender quiénes van a presentar su hipótesis. Así que mejor persinate, porque si te sale una que no le cae bien, hasta ahí llegas. Dame 4 números, Daniel. Ya siento que yo solito me disparo. A ver, Daniel, dale. 4. El 4 es José Adalid Rodríguez Barahona. Sí, otro. El 11. El 11 es Orlando Efraín Reyes Guevara. Voy a apuntarlos. Adalid, Orlando. Ajá, dame otro. El 16. Es Carol Suset Martínez. No sé si Carol ya está. ¿Estás, Carol? Carol pidió permiso. Dame otro número. Vamos a dejar a Carol por fuera. Dame otro número. 17, entonces. 17, Wilfredo Paz. ¿Está Wilfredo? Wilfredo Paz. Dame otro. Y 23. 23 es Pablo. Solo puros machos, mira. Adalid, Orlando, Wilfredo y Pablo. Preparen sus hipótesis, por favor. Nos vamos a... Dime, doctora. José Adalid, ¿dónde estás? Dime. Sí, es que le envié mensaje porque... No los he leído. A ver, porfa. Sí, No, por favor. Sí, no, entonces José Adalid lo Igual yo eliminamos. también.
Igual yo porque ¿Quién? estoy ahorita en el turno, entonces no tengo la Ah, compu. Orlando no. Bueno, eliminados, eliminados, eliminados. Y Ay, Ya les disculpe, tocará. doctora. ahí disculpe. Muertos, Estamos de turno fallecidos, también. fallecidos, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, entonces le amor. Bueno, vamos a doctora. dar la oportunidad a ver, Marta, dame 2 números. Sí, no se preocupen, Orlando y José Adalí, tranquilos. Marta, dime 2 números. 6. El 6, Gary. Gary, ¿está bien? ¿Podés? Gary. Hola. No, Marta, dame otro número. Gary tampoco. El 5. El 5 es Cherry Neptina. Cherry, ¿estás ahí? Cherry. Pues yo los miro aquí, déjame ver. No sé, no sé. Dame otro número. Cherry. El 8. Otro, el 8. El 8 es Swami Noemí. Bueno, aquí están. Entonces vamos. Marco, Jerry. A ver, Orlando y Adalid no. Wilfredo, Pablo, Cherry y Swami. Listo. 10 minutos. Y los demás preparen su hipótesis. Me voy a levantar 5 minutos a traer agua. Ustedes preparen, ya vuelvo. Bien, aquí estoy ya. Vamos a ver. ¿Las tienen?
Wilfredo, ¿estás ahí? Hola. Wilfredo, no lo miro. Vamos a ver si está Wilfredo. No, Wilfredo no está. Entonces, Pablo, ¿estás ahí? Pablo. Sí, Master, sí, disculpe que estaba No, tranquilo. ¿Estás trabajando, Pablo? no, Master, bueno, en la hipótesis. Tenés tu hipótesis, si no cambiamos. Algo básico, Master, pero sí me gustaría presentarlo porque sí me Dale interesa. pues, dale pues. Entonces, Pablo, te voy a anotar aquí en mi lista de puntos de participación, ¿de acuerdo? Entonces, hoy es viernes 19. Dale, Pablo. Ah, un momento. Sí pongo para que puedas compartir. Ahí lo tienes ya. Dale. Listo. Bueno, Master, estaba tratando de conformar y tengo arriba mi pregunta Ahí para está. guiarme. Bueno, en mi hipótesis, yo plantearía que las personas, bueno, la pregunta sería quiénes tienen acceso a una vivienda social de bajo costo en Tegucigalpa en el periodo de enero a diciembre. Sí. Entonces, yo plantearía que las personas que actualmente tienen acceso a una vivienda de carácter tipo social de bajo costo son aquellas menos favorecidas o de condiciones de ingreso inferiores tal vez a 8.000 empiras. Está perfecta. Está perfecta. Y entonces aquí los elementos de tu hipótesis son, en primer lugar, la variable, que es acceso a vivienda de tipo social. En segundo lugar, la unidad muestral, que serían las personas, ¿de acuerdo? Las personas. Y los conectores o las palabras que van a unir las variables con las unidades muestrales, ahí tenés, son aquellas menos favorecidas o de condiciones de ingreso inferiores a 8.000. Esa es tu hipótesis de trabajo o tu hipótesis alternativa, Pablo. ¿Cuál será tu hipótesis nula? Tienen que plantear una hipótesis nula, ¿de acuerdo? La hipótesis nula es negar lo que estás diciendo. ¿Qué dirías? Que las personas, bueno, basado en eso, que las personas que tienen acceso a una vivienda de tipo social no son las que tienen condiciones de ingresos, tal vez. Solo un no, no son. ¿Qué no le pondría hacia dónde, Pablo? Fíjate lo que dices. Vamos a quitar la palabra actualmente, porque en tu pregunta no dice actualmente, ¿de acuerdo? De la pregunta de investigación solo van a agarrar las unidades muestrales, las variables y los conectores. En la pregunta generalmente no hay conectores, se los van a agregar ustedes. Entonces dice, las personas que tienen acceso a una vivienda de tipo social a bajo costo son aquellas con condiciones de ingreso inferiores a 8.000 empiras. No le pongas más conectores, Pablo, porque ahí tenés que actualmente tienen menos favorecidas. Si les pones menos favorecidas, ya estamos cambiando el sentido de tu pregunta de investigación. ¿Quiénes tienen acceso? Las que tienen ingresos inferiores a 8.000 empiras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces le quitamos menos favorecidas. Ahí está. Y quitémosle actualmente, Pablo, por favor. Las personas que tienen acceso a una vivienda a bajo costo son aquellas de condiciones de ingreso. Son aquellas cuyo ingreso o que tienen ingresos inferiores a 8.000 empiras. Tiene que ser clara y precisa. Clara, precisa y concisa, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, las personas que tienen acceso a una vivienda de tipo social a bajo costo son aquellas que tienen ingresos inferiores a 8.000 empiras. Perfecto, Pablo. Ahora decime la nula. Sería que las personas a ver,
que las personas que tienen acceso a una vivienda de tipo social a bajo costo no son aquellas que tienen ingresos superiores, tal vez, a 8.000 No, empiras. tenés que decir, no necesariamente son las que tienen ingresos inferiores a 8.000 empiras. O las personas que tienen acceso a una vivienda de tipo social a bajo costo son las personas que tienen cualquier tipo de ingreso. Estás negando tu 8.000 empiras, ¿de acuerdo? Pero la tenés que negar, la tenés que dar un solo no, Pablo, un solo no, no dos no, ¿de acuerdo? Las personas con ingresos inferiores a 8.000 empiras, podría decirse así también, tienen o no acceso a una vivienda de bajo costo. O al revés, las personas que tienen acceso a una vivienda de tipo social a bajo costo no son aquellas que tienen ingresos inferiores a 8.000 empiras. Ahí le metes el no. No son aquellas. Ahí se lo metes. ¿Oíste? Perfecto, Pablo. Tienes tus 2 puntos de participación de esta clase. Listo. Entonces vamos a escuchar. Gracias, Pablo, por participar. A Wilfredo. Wilfredo no lo veo que está. Entonces, Cheri o Suami. ¿Quién quiere participar? Está disponible. Doctora, yo estoy aquí. También Gary está. Gary, adelante, Gary. ¿Estás aquí? Cheri me dijo que le excusara porque está en turno y como que Ok. Cheri no. Entonces, Gary, adelante, Gary. Presenta entonces. Entonces, vamos a ver. Pablo está listo con su... Pablo, esa es tu hipótesis. Vela guardando, ¿de acuerdo? Vela guardando, que esa es la correcta. Vamos a escuchar a Gary. Adelante, Gary. Buenas noches. Buenas noches, no sé si cómo saldrá esa hipótesis. Ya lo vemos. ¿Cuál Vemos. Adelante, leamos. ¿Cuál es la relación del síndrome metabólico con la actividad física regular en los estudiantes universitarios? La pregunta Ok. es abierta todavía porque tengo que Está abierta. Sí. limitar lo que estudiantes van a hacer y qué Sí, qué vos me lo carrera. has dicho. Sí, 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 Ujú. sí, sí. Ajá. Entonces, como hipótesis alternativa, plantearía que los estudiantes del área de la salud que realizan actividad física regularmente tienen una menor incidencia de síndrome metabólico en comparación con aquellos que no lo hacen. Esta es una hipótesis de comparación, ¿cierto? Sí, Ok, entonces estamos comparando síndrome metabólico con actividad actividad física. Sí, me física. parece bien, perfecto. ¿Y la Y hipótesis nula? la hipótesis nula sería que no hay diferencia significativa en la incidencia de síndrome metabólico entre estudiantes del área de salud que realizan actividad física regular y los que no realizan Bueno, actividad ahí física. voy a discernir un poco contigo y quiero que lo Ujú. anotes. Fíjate Sí, bien, anotemos pues. Tú tienes aquí una relación, mira bien, entre el síndrome metabólico y la actividad física regular. Es desde este momento sabes que tu diseño es no experimental. El enfoque es cuantitativo y el alcance es descriptivo correlacional. Estás correlacionando 2 variables. ¿Listo? La hipótesis alternativa está más que perfecta porque dice, los estudiantes del área de la salud que realizan actividad física regularmente, ahora lo que no cabe aquí es menor incidencia, porque Ujú. no estamos hablando de incidencia, estamos Ok. hablando de correlacionar 2 variables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la incidencia? Debería de decir entonces aquí, ¿de Arriba. acuerdo? Entonces yo Ujú. diría, los estudiantes del área de la salud que realizan actividad física, tienen menor probabilidad de desarrollar síndrome metabólico en comparación con aquellos que no lo hacen. Es una tesis correlacional entre tus 2 variables de estudio sin meter incidencia. ¿Listo? Ok. Sí. Y la nula sería, no hay correlación entre la actividad física, Probabilidad. es que aquí no tenés que meter incidencia, porque incidencia no es nuestro objeto de estudio, no lo es. No hay diferencia significativa o no hay asociación entre el realizar actividad física regularmente y el desarrollo de síndrome metabólico. ¿De acuerdo? Sin Ok. meter una variable de intervención como es la incidencia, pero Incidencia. por lo demás me parece genial.
Muy bien, Ok, muy bien, gracias, Gary. doctora. Tienes tus 2 puntos. Arréglala porque la vamos a necesitar. Ok, Listo. Bien. Entonces tenemos a Swami. Swami, ¿estás por ahí? Pues Sí, no lo sé. Sí, adelante, Swami. A ver, contanos cómo estamos. bueno, como pregunta serían cuáles son los factores personales, socioeconómicos e institucionales que influyen en el ausentismo laboral en enfermeras profesionales del Instituto Nacional Cardiopulmonar Tegucigalpa, Honduras 2024. Entonces, la hipótesis alternativa sería los factores personales, socioeconómicos e institucionales influyen en el ausentismo laboral en enfermeras profesionales del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Y como Perfecto. nula estarían los factores personales, socioeconómicos e institucionales no influyen en el ausentismo laboral en enfermeras profesionales del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Perfectas, las 2 perfectas, de acuerdo. En el caso de las hipótesis donde se menciona el lugar, es porque el lugar es específico, ¿de acuerdo? El lugar es específico. Perfectas, Swami, tienes tus 2 puntos de participación de hoy. Listo. Muchas gracias. Tenemos entonces Swami, Pablo, Wilfredo, Orlando, Adalid, están ocupados. Otro voluntario, Alexa, te miro con la manito levantada, ¿sí? Sí, ahorita La tuya, Alexa, no la de otro. ¿De acuerdo? Ayer es que te aprovechaste. Dale. Adelante, adelante. Aprovechenme esa hipótesis. No me aprovechan, ¿quién me va a aprovechar? A ver. Ok. Entonces, mi pregunta de investigación, que todavía está en revisión porque no me ha mandado las correctas. Pobrecita, si estás murmurando te voy a bajar un punto. Seguí. Ajá. Dice, ¿cuáles son los factores que influyen en los tiempos de atención de la consulta externa de la Clínica Salud para el Mundo de Tegucigalpa en el periodo de abril a junio del 2024? Ok, recordad que en la hipótesis solo va a ir el lugar si se necesita mencionarlo, pero no el tiempo ni el lugar. Las hipótesis tienen 3 cosas. 1, tienen variables. 2, tienen unidades de análisis. Y 3, tienen conectores. Pero en las hipótesis no hablamos de lugares, excepto en el caso, vamos a ver en el tuyo. A ver, cuéntanos. En mi caso, se podría especificar el lugar, ya que hay otra clínica igual. Ahí sí. Ahí sí. Ajá. Bueno, entonces la hipótesis, creo yo que sería que los factores que influyen en los tiempos de atención en la consulta externa de la Clínica Salud para el Mundo son los factores tecnológicos, institucionales y personales. Ok, seguime la otra. Y la hipótesis nula es que los factores que influyen en los tiempos de atención en la consulta externa de la Clínica Salud para el Mundo de Tegucigalpa no son los factores tecnológicos, institucionales y personales. Entonces, lo único, está muy bien. Ya pusimos los factores aquí. No los volvamos a mencionar aquí. Entonces, vos podrías decir, los factores tecnológicos, institucionales y personales influyen en los tiempos de atención en la consulta externa de la Clínica Salud del Mundo. Lanza los factores por enfrente. Lánzate sin paracaídas, ¿de acuerdo? Y en la negativa, los factores tecnológicos, institucionales y personales no influyen en los tiempos de atención en la consulta externa de la Clínica Salud para el Mundo. Quítate Tegucigalpa. ¿Listo, Alexa? ¿Lo arreglas? Muy bien, Alexa. Gracias. Marta y luego Luis. Buenas, le voy a dar. Marta, ¿cómo estás? A ver, comparte, Marta. Sí, ahorita. Ahí está. Ok, ahí está cargando. Listo. Ajá. ¿Cuál es tu pregunta? Mire, como yo tengo 2 partes del proyecto, una es describir cómo está la situación de la eficiencia y la otra que es la indicadores, pero el último objetivo es correlacionar el grado con la calidad. Es la última, ¿cómo correlaciona? Entonces, ustedes pueden tener una hipótesis general y pueden tener hipótesis específicas pero o ya va a estar el alternativas muchacho. Por objetivos, ¿de acuerdo? Por objetivos. Ajá, cuéntanos. Entonces, porque puedo hacer hipótesis descriptivas, así como me... También. Pero también planteé una hipótesis en base a la correlación. A ver, por ejemplo, que es el grado, la alternativa, que el grado de satisfacción del usuario y el uso eficiente del quirófano determinan la calidad de los servicios brindados por parte de los servicios de cirugía. Bueno, aquí
redundé, pero ahí lo voy a arreglar, y ortopedia. Y la Está hipótesis nula, que el grado de satisfacción y el uso eficiente no determinan la calidad de los servicios brindados por ortopedia y cirugía y Sí. ortopedia. Lo mismo que le dije a Swami, la redundancia, ¿de acuerdo? Sí, sí, Servicios tengo- y servicios. sí, Tan ahí- perfectas, tan perfectas. Esas son tu hipótesis alternativa y tu hipótesis de trabajo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando vayan incluidos ahí indicadores de calidad y satisfacción del usuario. Si no, tienes que montar otra, porque ahí dice el grado de satisfacción del usuario y el uso eficiente del quirófano determinan la calidad de los servicios brindados por parte de los servicios brindados en cirugía y ortopedia, podría decir, de los servicios brindados por cirugía y ortopedia, no lo sé, determinan la calidad de los servicios quirúrgicos, o no, de los servicios de cirugía y ortopedia. Tenemos que buscar otra palabra, Marta. Sí, no, Listo. porque- Ahora, indicadores de calidad, estamos hablando del grado de satisfacción y el uso eficiente, ¿cierto? Es que como las primeras aristas es Así describir la es. situación actual y una vez descrita la situación actual, Sí. correlacionar esos hallazgos en base a la Así es. actividad. Porque Está perfecto. una parte es descriptiva y otra parte es correlacionarla. Entonces, Así es. yo Descriptivo puedo correcto. plantear otras hipótesis. Podés plantear descriptivas. tantas hipótesis como tengas de preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Pero estas están muy bien, te felicito. Check, gracias. Ok, Marta. Adelante, Luis, y luego Rosa. Ahorita comparto. Voy. Ajá, vamos a ver. Permítame. Después nos vamos a ir al receso obligado, ¿de acuerdo? Para que vayan a comer, porque ya les miro los ojos así con nistagmos, como fallecidos todos. Ahí está. Listo. Ajá, Entonces, Luis, cuéntanos. Mi pregunta de investigación es ¿cuál es la relación que existe entre la ergonomía y la productividad laboral de personal de salud pública que laboran en el Centro Integral de Salud y en el Servicio Materno Infantil del municipio de Campamento Lancho, Honduras, abril a mayo de 2024? Entonces, mi hipótesis alternativa es que sí existe una relación entre la ergonomía de los tipos geométrico, temporal y ambiental con la productividad laboral, lo mismo del personal que labora en instituciones de salud pública del municipio de Campamento Lancho, Honduras, y la hipótesis nula sería que no existe una relación entre la ergonomía de tipo geométrico, temporal y ambiental con la productividad laboral del personal que labora en estas instituciones. Ok, muy bien. Lo único sí que vamos a tratar, por favor, de que personal laborante que labora, ¿de acuerdo? Podría decir, sí existe. Él se lanza y dice, sí existe, y está perfecto. Una relación entre la ergonomía de tipo geométrica, temporal y ambiental, que así están cargados sus objetivos, con la productividad del personal que elabora, de solo decir personal, productividad, con la productividad del personal que elabora o del personal laborante en instituciones de salud pública del municipio de Campamento Lancho. Quitarle Honduras, quitarle Honduras. Y no existe una relación entre la ergonomía de tipo geométrica, temporal y ambiental con la productividad del personal laborante en instituciones de salud pública. Perfecto, Luis, tienes tu punto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Rosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Está Doctora, muy bien. buenas noches. Buenas Fíjese noches. que yo no le voy a poder proyectar porque tengo problemas con mi computadora, pero yo lo hice en mi Tela, cuaderno. Rosa. Tela. Ok, la pregunta dice, ¿cuáles son los factores asociados al perfil lipídico anormal en los jóvenes de la comunidad de Coyoles Central, Olanchito Lloro 2024? Ajá. Entonces, yo puse de hipótesis, los jóvenes con antecedentes familiares, patológicos y obesidad son los que presentan perfil lipídico anormal. Ok, está bien. Y la nula sería los jóvenes con antecedentes familiares, patológicos y obesidad son los que no presentan perfil lipídico Los anormal. jóvenes con antecedentes patológicos, familiares, personales, no presentan, lanzate de un solo. Son los que no presentan perfil lipídico anormal, ¿de acuerdo? No presentan, de un solo, Rosa. Ajá, de un solo. Sin andar con mucha paño tinto. Muy bien. ¿Tienes una pregunta, Luis? No, más.
No, Master, se me quedó arriba la mano, perdón. Ok, bueno, nos vamos a receso. Muy bien, felicito a Pablo, Gary, Swami, Alexa, Marta, Luis, Rosa. Y en la avenida podemos ver algunas otras. Dime, ¿quién me habla? William Wilson, yo estoy terminando de llegar a casa. Voy a reformular porque ya le escuché un par de correcciones que le tocaría hacerme a mí también. Ok. Y lo de la hipótesis. Listo, pues. Vamos a receso, son las 7:39, 7:40, 8:10. 8:10 estamos de nuevo aquí, ¿de acuerdo? Levántense, ejercítense, coman. Las veo 8:10. Rosa, ¿bajaste tu mano o la dejaste arriba? La dejé arriba, doctora.